Saludos y buenas noches a todos mis oyentes. Que Dios me los bendiga mucho y les envío un fuerte abrazo. Hoy yo quiero predicarte acerca de la muerte, la crucificación y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hace una semana atrás yo quería grabar acerca de esto. Y cuando voy a grabar, que estoy mirando las Escrituras, el Espíritu Santo decide enseñarme mucho más de este tema y me quedé ahí horas estudiando. Aunque esto se lee muchas veces, pero la revelación del Espíritu Santo es de suma importancia para entender bien las Escrituras. Y quiero hablarte cuando Jesús es entregado a los fariseos, saduceos, a los religiosos de aquella época. Y quiero empezar en el libro de Mateo capítulo 26, versículo 2, dice: ¿sabes que faltan 2 días más para que se celebre la Pascua? La Pascua era el sábado. Y Jesús le dijo: faltan 2 días más, jueves y viernes. Quiere decir que Jesús estaba hablando el miércoles. Para que falten 2 días más para la Pascua, debió haber estado hablando el miércoles. Y yo quiero hablarte de esto mismo, porque dice que el miércoles Jesús fue ungido en Betania, cerca de Getsemani, donde él acostumbraba a orar cuando él estaba en Betania o en alguna de esas provincias. Y muchas veces llevaba a sus discípulos y también llevaba a Judas cuando él iba a ese lugar a orar de 3 de la mañana a 6 de la mañana. ¿Por qué te digo esto? Porque Judas es el que lo entrega a Jesús. Él es el que lo entrega y sabe cuando Jesús está en Betania dónde Jesús está orando. Pero la Biblia dice del día miércoles, cuando llegó la noche, se sentó con los 12 discípulos a comer la cena. Y estaba comiendo con ellos la cena. Pero dice cuando llegó la noche del miércoles. No dice miércoles, pero cuando llegó la noche. Y en esa conversación, ya quizá a las 6, 7, 8 de la noche, comiendo la cena, Jesús le dijo en Mateo capítulo 26, todos se escandalizarán de mí esta noche. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Volvió a mencionar la palabra noche y dijo y profetizó que esa noche, el miércoles, el pastor iba a ser herido y las ovejas iban a ser dispersas. En Mateo capítulo 26, versículo 34, dice a Pedro, porque Pedro dice: yo no me voy a escandalizar. Pedro era un poquito pulsivo en ese territorio. Y Jesús le dijo a Pedro: de cierto te digo que esta misma noche, miércoles por la noche, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Ahora, si esa misma noche del miércoles Jesús iba a negar a Jesús, quiere decir que cuando Jesús llega a Getsemani a orar, de costumbre él iba de 3 a 6, pero sabiendo que Judas lo iba a entregar y él quería orar 3 horas, él sabía que si empezaba a las 3 de la mañana no iba a poder, porque Judas iba a venir a entregarlo, porque sabía que estaba ahí a esa hora. Jesús decide orar a las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana. Él cambió el horario. El horario cambia, y una de las razones por las cuales se sabe es porque cuando los discípulos oran siempre que Jesús, de 3 de la mañana a 6 de la mañana, aunque oraban en otras horas también, esta vez fue de 12, la hora que ellos siempre estaban durmiendo. A la 1 de la mañana durmiendo, a las 2 de la mañana durmiendo, tal vez despertaban a esa hora para prepararse para estar a las 3 de la mañana en Getsemani o en el lugar que ellos oraban. Pero cuando tú no estás acostumbrado, escúchame bien, cuando tú estás acostumbrado, a dormir en un horario y alguien te despierta en ese horario para hacer algo, tu sueño cae sobre ti. Por eso la Biblia dice que cuando Jesús fue con ellos a orar en Getsemani, oró 1 hora y fue donde ellos y los vio durmiendo. Dice la Biblia que él hace esto 3 veces. Se regresa a orar y vuelve y regresa donde están ellos y les dice: ¿no han podido velar conmigo 1 hora?
Y vuelve Jesús y se va a orar. Y cuando regresa, oró 3 horas. Entonces los despierta a ellos a las 3 de la mañana, porque viene Judas con los sumos sacerdotes, con todo para arrestarle. Acuérdense que fue en Getsemaní, ese lugar estaba un poco oscuro. Ahora quiero añadirte que cuando Jesús oraba de 12 a 3 horas, estaba en agonías. Él decía: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y una de las versiones de la Biblia, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que aparece estas historias, se registra que él estaba en agonía a un nivel que sudaba sangre. Estaba peleando espiritualmente contra los espíritus malos, con aquellos que quizás no querían que él fuera crucificado. Ahí estaba Jesús. Pero la Biblia enseña que Judas llegó, pero hay una versión que dice que venían con linternas para alumbrarse, porque estaba de noche. Ya a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, todavía estaba oscuro. Y cuando llegaron, él había dado una señal a los fariseos, a los sumos sacerdotes, a los siervos de ellos, de que al que él besara, porque ellos decían: ¿cómo vamos a identificarlos? Porque está oscuro de noche, casi no se ve bien. Y Judas dijo: al que yo bese, ese es. Y Judas se acercó a Jesús a esa hora y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Las primeras 3 horas de 12 a 3, Jesús estuvo peleando contra los espíritus malignos. Aquella noche, Jesús estaba rompiendo toda hechicería, toda brujería, todo lo que tiene que ver con pecado y maldad, y preparándose para algo que iba a suceder pronto, que era su crucificación. Pero de 3 de la mañana a 6 de la mañana, la Biblia dice que todavía estaba oscuro, porque Jesús le dijo a Pedro: me vas a negar este mismo día. Y era el miércoles. El miércoles estaba terminando, de 3 a 6 termina el día, y a las 6 de la mañana, a 6:01, empieza el otro día, a diferencia de cómo es con nosotros. El día en nosotros termina a las 12 de la noche, y a las 12:01 empieza el otro día, pero con los judíos no. Con los judíos termina a las 6 de la noche, y a las 6:01 ya es de mañana, el otro día. Cuando los escribas arrestaron a Jesús, los fariseos, los sacerdotes, los religiosos de aquella época, se lo llevaron para casa de Caifás, y antes de llevarlo a casa de Caifás fueron a casa del suegro, y luego lo llevan a casa de Caifás, el sumo sacerdote, y empiezan a lastimarlo. 3 horas más ahora, de 3 a 6, empiezan a lastimar a Jesús. Ahí está de noche, ahí prendieron fuego, porque Pedro y toda la gente tenían frío. Y una muchacha se acerca y le dice a Pedro: tú estabas con ellos. Claro, no podía reconocerlo allá en Getsemaní porque estaba oscuro, aunque llevaban antorchas y linternas. Y él lo negó. Y dice que luego, una hora después, volvió alguien y le dijo: tú estabas con ellos. Y él volvió a negarlo. Y dice que una tercera vez alguien volvió a decir: tú estabas con ellos. Y él volvió a negarlo por tercera vez. Eso fue lo que Jesús le dijo a Pedro: antes que el gallo cante, me negará 3 veces. 3 horas estuvieron ahí. Ahí podemos encontrar que tuvieron 3 horas. Lastimaron a Jesús. Los religiosos lastimaron a Jesús. Hay mucha gente religiosa que lastiman a Dios. Hay gente, líderes cristianos, que lastiman a Dios cuando no hacemos lo que Dios nos manda hacer. Cuando no obedecemos a Dios en algunas cosas, lastimamos el corazón de Dios. Así hicieron aquellos hombres. Incluso lo escupieron y lo abofetearon, porque querían saber si él era el Hijo de Dios. Pero le preguntaron, lo confrontaron, y Jesús le dijo: sí, yo soy. En vez de caer de rodillas y agradecido de que el hombre le había contestado con la verdad, se enfurecieron más. Por razón, Jesús estaba orando desde las 12 de la noche a las 3 de la mañana, porque sabía lo que se estaba acercando espiritualmente, un ambiente terrible. Ahora, la Biblia dice que
cuando Jesús va a ser llevado a Pilato, dice en Mateos capítulo 27, versículo 1, venida o llegando la mañana, ya a las 6 de la mañana, 6 minutos, le llevaron atado a Pilato. Ellos llevaron atado a Jesús a donde Pilato a las 6 de la mañana. Ya Jesús había sufrido 3 horas más con ellos. De 3 de la mañana a 6 de la mañana hay algo especial ahí y lo vamos a hablar más adelante. Amén. Y llevaron a Jesús ante Pilato. Desde las 6 de la mañana, ya bien, hasta las 9 de la mañana, que es la hora tercera. Las 9 de la mañana es la hora tercera porque el calendario judío empieza hora 1, hora 2, hora 3, tercera, cuarta, quinta, sexta, octava y novena, y por ahí sigue sucesivamente. Llevaron a Jesús ante Pilato. Allí lo azotan. Pilato lo envía a Herodes. Herodes lo devuelve. Y Jesús empieza a sufrir en manos de los políticos. Ya había sufrido en manos de los religiosos. Ya había peleado contra los espíritus malignos. De 12 a 3 y de 3 a 6 estaba sufriendo en manos de los religiosos. Y de 6 a 9 estaba sufriendo en manos de los políticos. Se burlaban de él. Le pusieron una corona de espina. Con quizás 2 pulgadas la incrustaron en su rostro. Lo azotaron de una forma terrible. Lo golpearon que no se podía reconocer, dice el profeta Isaías, que lo desfiguraron. Jesús estaba sufriendo por ti y por mí. Por sus llagas fuimos sanados. Era un dolor inmenso el que Jesús estaba pasando. La Biblia dice que Marcos capítulo 15, versículo 25, que era la hora tercera cuando lo crucificaron. La hora tercera es a las 9 de la mañana. A Jesús lo crucifican a las 9 de la mañana del jueves. Y de las 9 de la mañana a las 12, de 9 a 12, la multitud, la gente, le estaban lastimando, hablando mal de él. Si fueras el Mesías, bájate y sálvate tú. Y empezaron a hablar mal de él. Las naciones hablan mal de Dios. Los políticos lastiman el corazón de Dios. Me retrocedo un poco para hablar de los políticos. Ponen leyes que rompen el corazón de Dios, leyes que no van con la moral de Dios. Las quitan de las escuelas. No quieren que enseñen las escrituras ni que hablen de Dios. De las cárceles, de los tribunales. Políticos andan peor que nunca, entre más se alejan de Dios. Pero de 9 a 12 es la multitud, son la gente. La gente anda mofándose de Dios. Hoy día eso está sucediendo. Pero Jesús lo estaba enseñando en aquella cruz. Que los mismos espíritus malos, el mismo tipo de corazón de la gente de piedra, son los mismos de hoy día. Y todo porque Él quiere salvarte. Todo lo estaba haciendo por ti y por mí. Todo ese sufrimiento por ti y por mí. Pero la Biblia registra que de la hora sexta a la hora novena hubo tinieblas en la tierra, en toda la tierra. La hora sexta es las 12 del día y la hora novena es las 3 de la tarde. Cuando el sol más fuerte está, se desató todo espíritu malo. Las tinieblas no es lo mismo que noche. Las tinieblas tienen que ver con el mundo espiritual. La noche tiene que ver con la ausencia de luz. Pero las tinieblas, donde llevaron a Jesús al punto de decir: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque todo el pecado de la humanidad, el tuyo y el mío, fue puesto sobre Él. Estaban celebrando
Satanás estaba celebrando. Le estamos dando muerte al Hijo de Dios, al Salvador del mundo. Satanás no sabía lo que le esperaba. Pero Dios tiene un plan redentor maravilloso para cada persona a través de Jesucristo. A las 12 del día hasta las 3, Jesús estaba en agonía también, sufriendo. Sufrió lo que usted y yo no nos imaginamos. No hay una razón para que alguien no acepte a Jesús como su Señor y Salvador después de todo el sacrificio que Él hizo en aquella cruz. Y cómo sufrió en manos de tantos grupos diferentes. Políticos, religiosos, políticos. Gente, espíritus malos. A todos los enfrentó. Dice que a la hora novena, Él entregó su espíritu y murió. Ahora, la Biblia dice, cuando Jesús muere, que Él va al corazón de la tierra. Y yo quiero decirte que en una ocasión en Mateos capítulo 12, versículo 40, cuando le preguntan a Jesús, danos una señal cuando Él estaba vivo. Él dijo, como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches. Jesús estaba profetizándole 3 días que empezaría el sacrificio de día y 3 noches que resucitaría de noche. Jesús estaba diciendo que Jonás, el pez, iba a tragarse a Jonás de día y que lo iba a vomitar de noche, 3 días y 3 noches. La historia de Jonás es impresionante porque es bien parecida a lo que Jesús vivió. La Biblia dice que Jonás iba con un mensaje de salvación, pero no quiso llevarlo. Se fue huyendo de Dios. Se fue en un barco grande. Creo que fue para Tarsis. Y no fue a Nínive, donde Dios lo había enviado. Y cuando él entra en el barco, el mar se enfurece. Y dentro del barco había mucha gente con diferentes dioses. Y dijeron, vamos a echar suerte a ver qué es lo que está pasando, porque el mar está tan bravo con nosotros. Y echaron la suerte y cayó sobre Jonás. Llamaron a Jonás y le dijeron, ¿quién eres? ¿Qué hiciste? Y él dijo que Jehová lo había mandado a predicar a Nínive y que él no fue, que salió huyendo de Jehová. Y que por eso el mar estaba así. Pero él le dijo, el Dios al cual yo sirvo, el creador del océano. Ellos tuvieron miedo cuando dijo el creador del océano. Las olas eran inmensas. El barco se quería romper y partir. Y le dijeron, ¿qué hacemos entonces? Y él dijo, bueno, si me arrojan al mar, la tempestad se va a calmar. Escuche bien. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, que lo fueron a arrestar, los discípulos trataron de ayudarle. Uno hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja, tratando de ayudar a Jesús. Otro trató de ayudarlo y cuando lo fueron a agarrar, agarraron sus ropas y él salió desnudo. Desnudo es casi desnudo. A Jonás pasó lo mismo. Los del barco trataron, dicen que lucharon todo lo que estaba en su alcance para salvar a Jonás, pero no pudieron. ¿Saben lo que hicieron? Lo lanzaron al mar. Y cuando lo lanzan al mar, la tempestad se calma. ¿Y sabes qué? La unción de Jonás. Amén. Hay unción en los que predicamos el evangelio. Se quedó en aquel barco. Tanto que dice que todos dijeron, vamos a hacer sacrificio al Dios de Jonás. Y oraron y entregaron su vida al Dios de Jonás. Empezaron a convertirse y a sanarse. Cuando crucifican a Jesús en la cruz, escúchame bien, mucha gente se salvó. Uno decían verdaderamente, es más, se salvó el que estaba al lado derecho de él, que le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el reino, en tu reino, o cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Se salvaron muchos de los romanos que estaban encargados de ese sacrificio, quizás 50 o 100 personas que se encargaban, eran grupos. Uno dijo, verdaderamente este era hijo de Dios. Cuando vio que Jesús dijo, y expiró y dio su vida y murió. Padre, encomiendo mi espíritu. Cuando ese hombre vio eso, quedó sorprendido.
Cuando fueron a sacarlos y Jesús ya estaba muerto y le metieron una lanza en el costado y botaba agua y sangre, aquel hombre fue también transformado. Cuando Jesús no respondía con maldad, porque ellos estaban impuestos a crucificar gente y le contestaban, los odiaban, los escupían, no, y déjame y sal, quiero seguir viviendo, whatever, lo que fuera. Pero vieron un Jesús tranquilo, voluntario, porque por ti, por mí, Él fue voluntariamente al sacrificio en la cruz. Porque le dijo una vez, ¿no crees que si yo pido 12 legiones de ángeles, el Señor Dios no me lo vas a enviar, mi Padre? Claro que se lo hubiese enviado, pero Él estaba dispuesto a morir en la cruz, por ti y por mí. Todo esto pasó y pasó algo interesante con Jonás. Estuvo en el vientre del pez. La Biblia dice en Jonás capítulo 2 que estuvo en el vientre del pez y oró y Dios lo oyó. En el vientre del pez. Pero luego dice ahí mismo en el capítulo 2 es que estuvo él en el seno del Seol y Dios también lo oyó. Lo que significa es que Jonás murió y fue al seno del Seol. Cuando usted escucha esa palabra del seno del Seol, debe entender, si es un estudiador de la palabra, que Jesús habló de una historia donde el pobre fue al seno de Abraham y el rico Lázaro fue al Hades, pero al lugar de tormento. Lo que Jonás estaba diciendo que él fue al seno de Abraham. Estuvo allí, vio a David, vio a Abraham, vio a Moisés, lo vieron a él. Pero la Biblia dice algo bien interesante. Yo quiero que oiga bien esto, y es que la Biblia dice que Dios llevó cautiva, porque Jesús va al corazón de la tierra y predica allá abajo. Y Jonás, ¿qué tú crees que hizo cuando llegó allá abajo? Porque le preguntaron, ¿qué haces aquí? Y él dijo, me rehusé ir a Nínive, pero estoy orando a Dios, quiero una oportunidad ahí, que me la den. Y le predicó de lo que estaba pasando. Además, le dijo, yo creo que la gente se convirtieron en el barco, y le contó toda la historia del poder de Dios. Pero Jesús también fue y le habló a los encarcelados. Pero me gusta esto, dice que Jesús llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Se los llevó con él. Los sacó del Hades, del seno de Abraham, y se los llevó con él al paraíso. Eso es lo que la Biblia dice, tenemos una nube grande de testigos. Cuando usted ora, cuando usted habla lo que Dios hace en su vida, usted tiene, aunque usted no lo ve, una nube de testigos de todas esas personas. El pez vomitó a Jonás de noche. Y Jonás fue y predicó a Nínive. Cuando Jonás predica a Nínive, todo el mundo empezó a convertirse. El rey mandó y dijo, todos los animales, niños, todas las personas en ayuno, porque hemos creído la voz de Jonás. Vino una salvación grande. Lo que Jesús estaba diciendo, que si la señal de Jonás tenía efectos y si la humanidad podía cambiar, cuanto más con él en la cruz del Calvario. Millones de personas están siendo salvas, sanas, por creer en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Lo hizo por ti, lo hizo por mí. No hay forma que tú digas, no quiero aceptar eso. Jesús estuvo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pero cuando se cumple el tiempo ya de los 3 días y las 3 noches, cuando ya Jesús padeció de todo y cogió el seno de Abraham y lo llevó con él allá arriba. Déjame decirte cuándo él se lo lleva allá arriba, y quiero que entiendas esto. La Biblia registra que en el libro de Juan, capítulo 20 y versículo 1, el primer día de la semana, es un domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. El domingo empezaba a las 6, pero ya fue bien oscuro. Hay otra versión que dice que cuando ellos fueron de mañana, ya salido el sol, lo que significa que ya era domingo, 2 minutos, 5 minutos. Pero en esta ocasión dice que ella salió el primer día de la semana, pero de mañana, pero estaba aún oscuro. Lo que significa era que todavía el sábado, cuando Jesús resucita,
Para mí resucitó a las 3 de la mañana. Porque de 3 a 6, te voy a decir por qué resucitó sábado también. Porque cuando Jesús resucita el sábado, a las 3 de la mañana, 4, 5 y 6, ya a las 6 es domingo. Habían 3 horas ahí. Estaba súper oscuro. Pero algo sucede. La Biblia dice que cuando ella vio a Jesús, primero no lo ve, luego ella se mueve a un sitio y Jesús le pregunta a quién buscas. Y hay una conversación. Cuando ella sabe que es Jesús, ella va a abrazar sus pies, va a tocar sus pies y le dice, no me toques, porque todavía no he subido al Padre. Lo que significa que cuando mataban el cordero, había que llevar la sangre del cordero al lugar santísimo. Y Jesús necesitaba llevar su propia sangre porque fue el cordero inmolado de Dios. Y nadie lo podía tocar porque eso era hacerlo inmundo. Por eso no me toques, le dijo. Porque todavía no he subido a presentar la sangre del sacrificio, la que perdona los pecados. Cuando Jesús sube a ofrecer el sacrificio, a llevar la sangre del cordero, que es la propia sangre de él, llevó cautiva la cautividad, llevó a Abraham y todos los que ahí estaban. Llevó la nube de testigos de que por ti y por mí Jesús había muerto y resucitado para que tú y yo tuviéramos vida y nuestros pecados fueran perdonados. Y lo llevó a un santuario no hecho de mano, sino el verdadero, el que está allá arriba. Porque cuando Jesús se le aparece, vamos a ponerlo así, cuando el varón de Dios se le aparece a Moisés y Dios le habla, le dice, quiero que me prepares un tabernáculo, pero quiero que lo hagas de acuerdo al modelo que te he enseñado. Le enseñó el modelo grande que está ahí arriba. Y Moisés preparó uno acá en la tierra y ahí hacían los sacrificios y la sangre la llevaban al lugar santísimo una vez al año el sumo sacerdote. Pero esta vez el sumo sacerdote, Jesucristo, según el orden de Melquisedec, el mismo que es el cordero inmolado de Dios, llevaba la sangre para ofrecerle. Fue y la ofreció. Y cuando la ofrece, ¿sabes lo que sucede? Tus pecados y los míos son limpiados. Si lo creemos y si le decimos al Señor y le pedimos en oración, perdóname, Señor, y limpia mis pecados con tu sangre preciosa. Y el velo se rasgó en dos. De 3 a 6 de la mañana el sábado, terminando el sábado, los espíritus recibieron la derrota más grande. Él fue y le quitó las llaves de la muerte, la enfermedad, quitó todo, se apoderó de todo para que tú y yo tuviéramos sanidad, amor, gozo, paz, alegría, paciencia, bondad, benignidad, templanza. Lo hizo por ti y por mí y por toda la humanidad. ¿Por qué el sábado? Porque el sábado es el único día que Dios bendijo y santificó. Y bendecirlo es que se multiplique. Y lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario es para que se multiplique. La salvación es para que se multiplique. Miles y miles y miles más y más y más personas aceptan a Jesús como su Señor y Salvador. Si nosotros le hablamos del Evangelio de la cruz, del Cordero de Dios que fue inmolado en ella, de la sangre de Cristo que nos limpia y nos perdona de todo pecado. Jesús es la única forma de llegar a Dios. Y Jesús es como sumo sacerdote. Ofreció ese sacrificio, se ofreció a él mismo. Se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, de hombre. Y se humilló por ti y por mí. Por ti y por mí soportó los religiosos de aquella época. Por ti y por mí soportó a los religiosos de aquella época. Por ti y por mí soportó a los burladores de aquella época. Por ti y por mí soportó a los espíritus malos y a todos los venció. Cuando resucitó, le mostró el poder verdadero de Dios. Ya Él no muere. Por toda la eternidad tenemos a Cristo con un cuerpo glorificado, diciéndote, tú también lo tendrás si vences conmigo y me aceptas. Jesús probó y enseñó que Él es el Salvador del mundo. El sábado fue el día que Dios santificó. Santificar es cuando Dios lo prepara y lo unge para Él. Todo lo que se santificaba antes era porque le pertenecía a Dios. Por eso Jesús dijo que Él era el Señor del sábado. Es el día de reposo.
El que recibe la resurrección, muerte y resurrección de Cristo, entra en el reposo del Señor, entra en el sábado, porque ahí fue cuando resucitó. Y esto es más profundo cuando se puede explicar con calma y lo puedes entender. Una cosa es cuando una persona tiene un velo y no ve, pero otra cosa es cuando Dios te abre el entendimiento. Él me lo abrió a mí en varios temas y yo lo podía ver como una película. La muerte, la resurrección, cómo iba pasando el proceso. 2 semanas Dios hablándome de esto y el Espíritu Santo mostrándome lo importante que es orar de 3 de la mañana a 6 de la mañana cuando tú te levantas. Ahora entiendo por qué despierto a las 3 de la mañana. Esa hora despertó toda la nube de testigos y estaban con el Señor. Es una hora especial para orar. Te ora a las 8, a las 9, a la hora que usted pueda, pero escúcheme bien. A mí me despierta a las 3 de la mañana. Cuando Jesús se me apareció 2 veces, un lunes, una vez, y el martes siguiente, la segunda vez fue a las 3 de la mañana. Yo miré el reloj y él estaba sentado vestido con una vestidura blanca y alumbraba y un manto azul. Hermoso, grande, él era como 6 pies. A las 3 de la mañana, cuando tú oras de 3 a 6, lo que va a pasar en el día ya está bendecido. Lo malo que iba a pasar ya no va a pasar. Porque de 3 a 6, el enemigo sabe que está derrotado y que lo derrotó. Que fue vencido en la cruz del Calvario. Quiero decirte que la semana de la Pascua, la Semana Santa, es tu salvación y la mía. Si no conoces a Jesús, di conmigo: Señor Jesús, perdóname. Te acepto como mi Señor y Salvador. Acepto el sacrificio que moriste por mí en la cruz del Calvario, pero también sé que te levantaste al tercer día dándome una esperanza viva, que después de la muerte hay salvación. Entra en mi corazón y guíame a llevar el evangelio de las buenas nuevas de que Jesús sana, salva y bautiza. Lléname del Espíritu Santo y comprométete con el Señor en orar, especialmente de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Y si despierta a las 4, a las 4. Y si despierta a las 5, a las 5. Antes de las 6, entre ese tiempo. Y yo te voy a decir, tu vida va a ser cambiada. Dios se va a empezar a revelarte a ti como se me revela a mí. Dios va a empezar a abrirte el entendimiento de las Escrituras como a nadie antes se lo ha abierto. Yo quiero bendecirte y quiero decirte que no se puede despreciar esta salvación tan grande. Dios lo hizo todo. Jesús dijo: consumado es. Lo hice todo. Fue lo que Jesús dijo en aquella cruz. Vencí al enemigo, a Satanás, a los espíritus malos. Vencí a los religiosos, a la gente mala. Y Dios no le hablaba para atrás mal. Vencí los políticos, vencí todo lo malo en la gente, pero Dios ama a las personas. Dios los amó a ellos. Aunque le cantó la verdad, Dios amó. Dios ama a todo el mundo. Pero para eso estás tú y yo, para orar de 3 a 6 por la gente, por las iglesias, por los pastores, por la liberación, por la sanidad que viene, por la gran salvación que viene. Y te voy a decir más. Estos 7 años es para que la iglesia se mueva a toda velocidad hasta el 2030. Debe moverse a toda velocidad. No quiero decir más. Y estoy loco por decirlo, pero ya le dije por lo menos algo ahí. Quiero decirte que Dios te bendiga. Aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador. Ora, lee la Biblia y únete a una iglesia. Quiero bendecirte en el nombre de Jesús, a ti y a tu casa. Y nos vemos en la próxima. Dios dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Nunca olvides el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Amén. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Amén y amén.